me parecería alguien de... Ya estamos grabando. Bueno, para retomar un poquito, esta clase va a ser ya para tratar de terminar la novena. No creo que la terminemos, pero vamos a tratar de darle un buen avance. Les recuerdo que yo terminaría el miércoles con lo que alcancemos a ver de este tema 9 y lo más seguro es que tengan ustedes su examen el 14 de junio para que el 16 de junio ya les pueda dar calificaciones. La última semana de conferencias es esta. Está abierta el capítulo correspondiente. Va a estar abierto de hoy hasta el miércoles y aparte de que si les hacen falta, pues mañana a las 9 de la mañana vamos a tener una mesa de análisis, pues primero analizando las selecciones de aquí, después analizando las selecciones de Perú, que están muy reñidas, y por último, vamos a hablar sobre la visita de Kamala Harris aquí a México, principalmente porque muchos dicen que viene en plan intervencionista, pues qué raro que fue después de las elecciones, pero a final de cuentas, yo creo que tiene mucho que hablar con Andrés Manuel y vamos a tener que estar muy pendientes de la agenda que ellos están marcando, que está enfocada en la inmigración, pero yo creo que todavía tendrá algunas otras cosas más que hablar el señor López Obrador con Kamala Harris. Ok, bueno, ese es. El examen vendrá hasta la 8, mija. O sea, la 9 se las estoy dando porque se tienen que ir con algo de ese tema porque les va a hacer falta, pero no creo que lo vaya a poder contemplar en el examen. Así que, pues, mejor concéntrese en las 5, las 6, las 7 y la 8 para el segundo parcial. ¿Ok? Bueno, ya una vez contestado todo esto, ¿alguna otra cuestión que tengan antes de poder pasar a las diapositivas? ¿Nadie más? Yo, profesor, solo quería saber si había activado lo de, bueno, donde se suben las conferencias, creo que es en la semana 9. No, está la última semana 10 en este tema, en el tema 10. Ah, ok. Está activado en el tema 10 de hoy Ajá, hasta el miércoles. ok. Bueno, Gracias. órale pues. Entonces, bueno, ya habiendo contestado eso, voy a compartir el 14 segundo, el 14 de junio va a ser el examen, para que el 16, que es nuestro último día, nada más se empiece a entregar calificaciones y ya los que saben que no pasan ya se vayan felices y los que saben que se quedan para el final, pues se vayan tristes, pero hasta el 16 vamos a dar esa información. El examen sería el 14, el lunes, para darme tiempo a que ya con eso yo pueda darles calificaciones para el 16 de junio. Esa es la idea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a las diapositivas y vamos a compartir. Ok. Algo no está funcionando. Déjenme ver qué es. Se quedó parado. Ok, a ver. Esta. Ok. Ya nosotros ya vamos en el otro grupo, que es más o menos la misma que tenemos que ver. Ok. El hecho de que el juez haga un estudio para determinar si el juez que emitió la sentencia tenía competencia o no, que es en la materia de la competencia directa nacional e internacional, pues es una cosa. Yo puedo entender que la competencia sí haya surtido en favor del juez que dictó la sentencia, pero eso no me hace o no me obliga de ninguna forma a mí como juez
a poder ejecutar la sentencia. Principalmente, ¿por qué? Porque una cosa es que yo determine que el juez tuvo competencia, pero otra, saber si tengo efectos ejecutorios. Y los efectos ejecutorios van más relacionados con el hecho de, ¿sí puedo ejecutarla? Pregunta básica y fundamental, ¿eh? ¿Sí podré ejecutarla? Entonces, bajo esas condiciones, tenemos que, a ver, ok. Bueno, son los mismos mensajes que ya había visto, nada más que me aparece ahí que estaban los mensajes pendientes de ver. Ok, entonces la competencia indirecta es analizar sobre efectos ejecutorios. Los voy a poner acá para poder abrir la presentación de la diapositiva. Entonces, pues vamos con esto. La competencia indirecta nacional, es decir, los efectos ejecutorios, principalmente de sentencias dictadas por jueces de la misma república, pero que se van a ejecutar en otra entidad federativa, se tienen que regular necesariamente por el artículo 121 constitucional. El artículo 121 dice: en cada estado de la federación se dará fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes. Estas son las bases que se tiene que manejar de acuerdo con el artículo 121. Dice, en las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio estado o en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Eso es un criterio territorialista de lo más simple, no tiene ni mayor explicación. Pero los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación, expresión del principio lex recitae, pero en el caso de los bienes muebles se entendería que el lugar de su ubicación es la del domicilio de sus dueños. Por eso, aunque no se maneja ahí el mobilia secuntur personam, se entendería que deberían de ser aplicables a los bienes muebles las leyes del lugar del domicilio de sus dueños, porque ahí es donde se encontrarían en términos generales. Ahora bien, la que más nos importa es esta fracción tercera. La fracción tercera dice: las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Ahora bien, las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de su domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Esto tiene una importancia fundamental. Derechos personales son aquellos pagos de deudas cuando hay un derecho de un acreedor y un deudor. Obviamente, al ser derechos personales, se supondría que debe de haber estas condiciones. Una, que la persona se haya sometido expresamente a ese juez. Para eso sirven las cláusulas compromisorias. Dos, que si no hay una cláusula compromisoria, hayan sido dictadas por un juez del domicilio del deudor. Por lógica, ahí es la desventaja de no hacer las cosas como deben de ser. Si tú mandas citar a otra persona y esa persona viene y no contradice la competencia, va a ser suficiente. Pero la verdad es que lo primero que yo esperaría de mis jóvenes abogados es que cuando le llegue una sentencia o una citación de este tipo, pues ustedes le informen a su cliente que si es de otra población y ustedes no hay cláusula compromisoria, pues que no le hagan caso a esa notificación o que no se sometan, inmediatamente meterle en competencia. Pero bueno, y siempre que se haya sido citada para personalmente asistir a juicio. Que aquí en México la citación personal, ustedes saben que es por medio de un actuario o por medio de un notario público, pero que tiene que hacer o dar constancia ese fedatario de que sí se apersonó en el lugar del domicilio de la persona demandada y que sí le dejó a él los papeles o a él mismo o a una persona cercana a él. Ahora bien, los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en otros. Esto quiere decir, si te casas en León
pues vas a estar casado en Sinaloa, y vas a estar casado en Baja California, y vas a estar casado en Chihuahua, o sea, vas a estar casado en todo México. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. Estos son los contenidos del artículo 121 constitucional. La base de la fracción 3 es la ejecución de sentencias. Ahí se da la competencia indirecta, que tiene dos restricciones. Una, en cuanto a bienes inmuebles, perdón, pues que sean de acuerdo con la ley del lugar donde se encuentran esos bienes para que tengan efectos. Esa es la razón por la cual los notarios públicos pueden escriturar propiedades de cualquier parte de la República, porque esos actos van a ser sobre bienes muebles y se van a registrar en esos lugares donde los bienes inmuebles tienen que estar registrados. Y entonces el notario va a dar nada más fe pública, no está haciendo ni un acto contrario a derecho. Pero en las situaciones personales, en los derechos personales, pues primero debe haber sometimiento expreso. Tiene que ser por razón del domicilio o bien, en cualquiera de los dos casos, que haya habido notificación personal. Muchas veces, como yo les comentaba hace unos días, el problema es que cuando en Estados Unidos una notificación por correo certificado es válida, aquí no sería. Aquí tendría que llevarse a cabo la notificación, ya sea por la autoridad judicial, mediante una jurisdicción voluntaria ante el juzgado, o bien tendría que ser por medio de un notario que va a tener o va a dar fecha, o va a dar fe más bien de lo que ocurrió mientras se daba la notificación. Se tienen que apersonar en el domicilio y lo tiene que recibir una persona que pueda tener vínculo con la buscada, con el demandado. Ahora bien, la cooperación indirecta internacional va a estar fundada principalmente en todos los códigos de procedimientos civiles de todos los estados de la República, pero principalmente en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es más, los procesos de exequatur van a estar fundados en el Código Federal de Procedimientos Civiles y solamente de manera supletoria va a poderse regular por alguno de los códigos de procedimientos civiles de alguno de los estados del país. En la Ciudad de México, los que van a funcionarnos para ser supletorios en este sentido son los artículos del 599 al 608 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Así las cosas, la competencia indirecta internacional se basa en tres aspectos nada más. Uno, el carácter probatorio de la sentencia. Aquí, como ustedes saben, cuando usted va a tramitar un exhorto en otra entidad de la República, lo que le piden es que el exhorto venga con el exhorto por parte del juez exhortante al juez exhortado pidiéndole el favor de que tramite los documentos. Va a venir una copia autenticada de la cédula de notificación, va a venir otra copia autenticada de la demanda, la copia de la demanda, y va a venir algunos otros insertos que son necesarios para la notificación. Bueno, es lo mismo que va a pasar en sentencias extranjeras o en actos judiciales extranjeros. Se tiene que probar que existe el documento y por lo tanto hay dos situaciones para poder llevar a cabo el documento. Una, la que establece la convención por la que se suprime el requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros de 1961, que en México está en vigor desde el 14 de agosto de 1995, conocido como la Convención de la Apostilla, siendo una de las que tiene más amplia aceptación en el mundo. Basta con que esté apostillada y ya prácticamente se suprime el requisito de legalización. Si fuera hacia un país que no tiene esa convención de la apostilla, la lógica es que los documentos tienen que ser legalizados y eso implica llevarlos al consulado o a la autoridad diplomática que esté en el país, ya sea un embajador o un encargado de negocios, y que estos hagan la certificación de que el documento que les están llevando efectivamente deriva de un procedimiento judicial que se lleva dentro del país. Eso es chamba del servicio consular o del servicio diplomático del Estado a donde vayan a ir los documentos.
el cónsul o el embajador o el miembro de la embajada que vaya a hacer este trámite se presentará en el juzgado, solicitará ver el expediente y certificará que hay actuaciones en él y que están expidiéndose las cartas rogatorias correspondientes, y con eso será suficiente para que entonces proceda el envío de la carta rogatoria. Ahora bien, la calidad de cosa juzgada. La calidad de cosa juzgada, decimos ahí el artículo 426, que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. ¿Y cuando ha causado ejecutoria? Cuando la resolución ya no admite ningún recurso u otro trámite legal que permita modificarla o revocarla. Para el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, solamente se puede causar ejecutoria con una sentencia por declaración judicial o por ministerio de ley. Obviamente, cuando la cosa es juzgada, es la verdad legal y ya no permite que pueda existir una prueba que la contravenga. Y aunque no existe ninguna disposición de cuándo se ha a entender que hay una sentencia extranjera a causa de ejecutoria, se presume el criterio del Tribunal Superior de Justicia, que es cuando ya no pueden ser modificadas. Y esto será suficiente para que sea reconocida por los tribunales mexicanos. Pero, aún con estas dos cosas, es muy distinto decir que ya hay procedencia para la ejecución y otra muy distinta que ya se puede ejecutar. Por eso, el tercer punto de esto son los efectos ejecutorios de la sentencia extranjera. Y no es una nada más de que ya lo probé, ya vamos a ejecutar. Entiéndase una cuestión, para esto se tiene que iniciar en el Tribunal Superior de Justicia un incidente de ejecución que se llama proceso de exequatur. Es sí, el exequatur que hacen los cónsules, bueno, aquí se llama proceso de exequatur porque va a ser un procedimiento de ejecución, un proceso de ejecución. Este proceso se tiene que regir por las reglas establecidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles y solamente de manera supletoria por el Código de Procedimientos Civiles locales. Y en este sentido, este Código Federal establece los dos principios, la competencia directa y la competencia indirecta. Así las cosas, en primera instancia, el juez tiene que determinar si hay competencia directa. Después de que la determine, hay que ver si la sentencia extranjera es compatible con el orden público nacional. Y si es compatible con el orden público nacional, entonces podrá determinar si es procedente su ejecución. El proceso de exequatur es un incidente, por lo cual solo existe una audiencia donde el juez escucha a las partes interesadas. Solamente las escucha, ni siquiera podemos decir que va a emitir una resolución. Ya la resolución ya existe, nada más escucha las excepciones correspondientes. ¿Se acuerdan del caso que les comenté de la persona que era comisionista de una empresa de cosméticos en Estados Unidos? Bueno, ¿se acuerdan que uno de los puntos era que ella recibía su mensualidad, sus ingresos, que eran porcentaje de lo que vendía en nuestro país, y después le mandaban un bono en medio año y un bono en diciembre? Y entonces nosotros dijimos, bueno, en realidad lo que está pasando aquí es que le pagan sueldo, le pagan vacaciones y le pagan aguinaldo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue meter un juicio laboral, mientras ellos, cuando se enojaron con esta persona, hicieron un proceso de arbitraje. El proceso de arbitraje fue en Phoenix, le mandaron notificar por un correo certificado y técnicamente ellos bien fregones pensaban que ya porque la otra persona no compareció, le iban a sacar hasta las perlas de la Virgen, cuando nosotros ya habíamos iniciado el juicio laboral en México. A final de cuentas le dijimos, ¿sabe qué? No se preocupe, aún con esto, pues hay una situación en la cual no se puede aplicar una sentencia extranjera si hay entre las partes y por las mismas causas un juicio pendiente de resolución por autoridades mexicanas. ¿Por qué? Porque el juez de lo civil inmediatamente tendría que decir, pues no puedo ejecutar porque hay un juicio de procedimiento ante la Junta de Conciliación. Y eso sucedió, eso sí pasó. Entonces, es obvio que la importancia que tiene es solamente aplicar recursos que vayan contra la ejecución, jamás contra el sentido de la sentencia. Contra la ejecución, sí. ¿Tienes defensas? Adelante. E incluso amparo contra la ejecución, no contra la sentencia. La sentencia ya se dictó, la sentencia es firme. Por eso, técnicamente,
solamente es para ejecutar sentencia, pero hay que recordar que pueden ser utilizados en otras cuestiones como resolución de notificación o desahogo de pruebas aquí o en el extranjero. Y entonces aquí la situación está en que tenemos que caer a lo que debería de ser el concepto de cooperación judicial, que es nuestra siguiente diapositiva. La cooperación judicial se refiere a la ayuda que recibe un juez distinto al del foro que respecto a los actos judiciales o de ejecución de sentencias. Los principales actos, ya dijimos, son las notificaciones o emplazamientos, la recepción de pruebas o la ejecución de sentencias. Y obviamente, como estamos hablando en la misma condición que las competencias, tanto directa como indirecta, puede haber nacional o internacional. En la nacional no hay mayor problema, los documentos son los exhortos, las reglas son las que existen en el artículo 121 y en lo que disponen los códigos de procedimientos civiles de cada estado. Por lo tanto, ahí para poder tramitar los exhortos en México, pues hay que ver lo que dice el exhorto en mi entidad federativa y hay que ver lo que dicen los exhortos, el capítulo relacionado con exhortos en los estados de la República y solamente así podremos tener una idea clara de cómo se van a llevar a cabo esos trámites de exhorto. Aquí hago un breve resumen al respecto y es más que nada el manejo del 121 y de algunos principios básicos de la notificación y del trámite de exhortos de otras entidades de la República que pueden ustedes ver en el Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, la situación es la cooperación judicial internacional, es decir, cómo voy a seguir los procedimientos para ejecutar un acto que me está solicitando un juez, una notificación de emplazamiento, un desahogo de pruebas en el extranjero o bien el punto máximo que es la ejecución de sentencias. Obviamente, ya habíamos comentado, se inicia un proceso de exequatur. Ese está regido por el Código Federal, pero si es necesario aplicar una norma que no viene en el Código Federal, entonces tiene que ser la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Esa es la entidad que va a hacer funcionar